Bueno, pues vamos a estar en el Salmo 23. Este salmo es un salmo muy conocido. De hecho, es interesante que aún las personas que no conocen de Dios o que no estudian la Biblia conocen este salmo. Este es un salmo que se usa mucho también en los funerales. Es un salmo que da bastante aliento a las personas por lo que dice. Pero el día de hoy nos vamos a ir un poquito más profundos en el estudio de este salmo. Y van a ver que hay mucha información aquí. Hay quienes llaman a este salmo que fue escrito por el rey David, la perla de David. Así tan valioso dicen que es este salmo. Y no se sabe cuándo lo escribió David. Hay quienes dicen que es cuando él estaba joven y fue cuando peleó contra el gigante Goliat, porque ahí era cuando él era pastor. Hay quienes dicen que ya lo escribió cuando era grande, porque de la forma que lo describe, parecería que una persona muy madura lo está escribiendo. Pero algo muy interesante que podemos ver aquí es que seguramente David pensaba, si yo como pastor estoy dispuesto a amar las ovejas, ¿cuánto más el pastor de los pastores me va a amar a mí? También quizá David pensaba, si yo como pastor estaba dispuesto a dar mi vida por las ovejas, ¿cuánto más Dios, que es el pastor de los pastores, está dispuesto a dar la vida por nosotros? Y lo vimos en el Señor Jesucristo. Si yo como pastor estaba dispuesto a proveer para las ovejas, ¿cuánto más Dios, que es el pastor de los pastores, proveería para sus hijos, para cada uno de nosotros? Entonces es un salmo bien rico, muy interesante. Y vamos a ver claramente aquí dos divisiones en este salmo. Al principio, David, que lo escribió, va a empezar a describir al pastor. Va a decir cómo es el pastor y lo que el pastor le está proveyendo. Pero ya después David empieza a platicar con el pastor directamente. Y ya al final vemos en este salmo que David termina en la casa del pastor. Y no simplemente termina en la casa del pastor, sino que ya no se describe como una oveja. Eso es interesante. Si gustan venirse para acá, Lili. Sí, no sé. Aquí tenemos todavía muchas sillas. ¿Le da risa a la señora Angélica? ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Disculpen que llegamos tarde. ¿Eh? Porque dijo que se va a llenar. Sí, se va a llenar, así es. Entonces, esa es lo que vamos a ver entonces el día de hoy, cómo esta oveja de estar en los pastos termina en la casa del pastor. Vamos a ver, Salmo 23, vamos a estar en el Salmo 23. Vamos con el versículo número 1. Y quizá muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando lo leemos así muy superficialmente, pero empieza con la palabra Jehová. Ese nombre Jehová es como Dios se le reveló a Moisés por primera vez. Cuando se le aparece en la zarza ardiente, dice, yo soy el que soy. De ahí se deriva, de ahí tomaron esa palabra Jehová. Jehová es el nombre de Dios mezclado con Adonai, porque el nombre de Dios no se podía pronunciar, entonces usaron Adonai y las consonantes de Dios y dio como resultado Jehová. Pero el significado es, yo soy el que soy, el poderoso, el único. Entonces cuando David empieza en el Salmo 23 a decir Jehová, desde ahí está diciendo, mi pastor no es como los demás. Mi pastor es único, mi pastor es el todopoderoso, es el omnisciente, el omnipotente. Y no solo de eso, dice Jehová es. Y cuando dice es, él va a empezar a describirlo. Esta palabra muestra que David está totalmente convencido que Dios es su pastor. Por eso dice Jehová es. Esa palabra de es habla de seguridad, de certeza. Cuando ustedes le dicen a otra persona, es que es así,
Ustedes están seguros de ello. Así es de que Jesús indicó que el creyente puede estar seguro de que Dios es su pastor. Miren, vamos a Juan 10, 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. John 10, 27 and 28. ¿Por qué David sabía que Jehová era su pastor? Pues aquí nos lo dice Juan. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. También un pasaje muy conocido. ¿Ya lo tienen? Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero lo interesante aquí es de que el pastor sabe quiénes son sus ovejas y la oveja sabe quién es su pastor, sabe distinguir la voz de su pastor. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Algo que estoy aprendiendo también aquí es que a Dios se le llama en el Antiguo Testamento pastor. ¿Y a quién se le llama pastor en el Nuevo Testamento? Al Señor Jesús. Eso me está enseñando la divinidad de Dios. Dios Padre y Dios Hijo. A los dos se les llama pastor. Así es de que David estaba completamente seguro de que Jehová era su pastor. Jehová es mi pastor. Ahora el creyente puede gozar de una seguridad de vida eterna porque Jehová es su pastor. El detalle aquí es, ¿estás tú seguro que Jehová es tu pastor? Acabamos de leer, mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú escuchas la voz de Dios? Cuando lees su palabra, ¿estás dispuesto a obedecer la voz de Jehová? Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. ¿A quién estás siguiendo tú? Si tu vida refleja que estás siguiendo al mundo, ten cuidado porque quizá Jehová no es tu pastor. Pero aquí David dice, Jehová es, y vamos a la siguiente palabra, mi. ¿Qué significa mi? Jehová es mi. ¿Mande? Una posesión. Posesión. Esta es mi Biblia. Ella es mi abuelita. Ella es mi tía. Es una posesión que nadie te la puede quitar. Te pertenece a ti. Ahora, algo aquí interesante es que el salmista está usando el pronombre posesivo diciendo que Dios es mi pastor. Como los niños cuando llegan y dicen mi papá, mi mamá, mi abuelito. A pesar de que los abuelitos tienen muchos nietos, este nieto se cree especial, se cree que es el único y dice mi abuelito. Así es como está diciendo, ay, señora Angélica y señora Enriqueta. Pásenle, si quieren sentarse, vos donde quieran sentarse. Recuerdo cuando estaba chiquita mi sobrina y mi hija Gloria se peleaban por el abuelo y decían es mi abuelo, no es mi abuelo. Bueno, ni podían decir abuelo, decían abuelo. Pero así es como David está describiendo a Dios. Esta palabra muestra la intimidad que tiene el pastor con la oveja y la oveja con el pastor. Jehová es mi pastor. Habla de amor, habla de intimidad. Y lo interesante aquí es que el pastor, así como el abuelito, tiene más ovejas. Pero la oveja se siente que es la única. David pensaba que él es el único. ¿Cuántas veces tú no has estado en una situación y sientes la tierna caricia de Dios? Que a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos, Dios te dice, estoy contigo. Así como el
el nieto que tiene miedo y llega a los brazos del abuelito. ¿Por qué? Porque es mi abuelito, porque Jehová es mi pastor. Aún en el Padre Nuestro no se habla de una relación uno a uno. Estamos en el Salmo 23. Aún en el Padre Nuestro no se habla de una relación uno a uno. Dice Padre Nuestro. Pero aquí sí, en el Salmo 23 se habla de una relación uno a uno. Jehová es mi pastor. Aquí se muestra cómo Dios es un pastor cercano. Dios no está lejos de nosotros. Dios está cerca. Simplemente lo que tenemos que hacer es lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es de que no pienses que Dios está lejos de ti. Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. El salmista escribió: este pobre clamó y Jehová oyó su clamor y lo libró de todos sus temores. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Dios no está lejos. Los que nos alejamos somos nosotros, con nuestro pecado. Ahora dice, Jehová es mi pastor. Para el salmista, Dios puede ser muchas cosas, y sabemos que Dios es muchas cosas. Buenos días, Rosa. ¿Cómo están? ¡Hey! ¿Cómo estás? Dios puede ser muchas cosas, y vemos en la Biblia que Dios puede ser bastantes cosas, pero para el salmista, Dios es su pastor. Y más adelante es lo que vamos a ver, por qué él decide ver a Dios como un pastor. Porque Dios puede hacer tantas cosas. La Biblia describe a Dios como Jehová de los ejércitos. La Biblia describe a Dios como el juez justo. Lo describe como tantas cosas. Pero aquí en el Salmo 23, David decide ponerse delante de Dios como una oveja. Ahora, hay personas que ven a Dios como un amuleto de suerte. Hay quienes lo ven como el 911 o la Cruz Roja, que tienen un problema y 911, pero si no tienen ningún problema no se acuerdan de nada, no se acuerdan de la Cruz Roja. Hay quienes ven a Dios como un mito, una leyenda, pero para el salmista, Jehová es su pastor. ¿Qué es Dios para ti? En esos momentos difíciles de angustia, ¿a quién clamas tú? Si Jehová es tu pastor, es al primero que vas a ir en oración. Vas a ir a su palabra. ¿A quién clamas tú? Debemos nosotros de buscar a Jehová, porque Él es el buen pastor. Ahora, híjole, ¿saben ustedes quién era David? David es el que escribió este salmo. David fue un hombre valiente desde jovencito. La Biblia enseña la vida de David. Y David peleaba contra leones, contra osos. Es más, dice que una vez un animal poderoso ya tenía la oveja en su boca y fue y se la quitó de la boca. Era un hombre poderoso, independiente. Como rey, fue el rey más poderoso sobre la tierra. Pero siendo él el más poderoso, él dice que Jehová es su pastor. Y esto es interesante, les voy a decir por qué. ¿Ustedes saben cómo son las ovejas? ¿Alguien ha estado cerca de una oveja? Usted se crió en el rancho. ¿Ha estado cerca de una oveja? Sí. ¿Cómo son las ovejas? Son bien inteligentes, ¿verdad? ¿Seguro? No. ¿Han estado cerca de una oveja? Bien tontas. ¿Son qué? ¿Las ovejas son torpes? ¿O sí o no? Bueno, les voy a decir. David, siendo un rey poderoso, él dice que es una oveja. ¿Cómo son las ovejas? Las ovejas son torpes. La oveja es el único animal que si usted lo deja ahí, se va a quedar ahí y va a morir. La oveja es el único animal que no se defiende. No tiene garras, no tiene colmillos, ella no sabe encontrar comida, no sabe encontrar refugio.
Y David dice que él es esa oveja. Y yo digo, espérate, si eres el hombre más poderoso del mundo o un guerrero valiente y tú te sientes una oveja, si David se sentía así, ¿cómo nos sentiremos nosotros? Pero ¿qué es lo que hace fuerte a la oveja? Vamos a Primera de Corintios 1:27, fíjense. Primera de Corintios 1:27. ¿Qué es lo que hace a la oveja inteligente? ¿Qué es lo que le ayuda? Y habla qué clase de gente escogió Dios como su pueblo. Este versículo que vamos a leer, escogió gente inteligente, escogió gente de letras, escogió gente... No, miren lo que dice este versículo. Primera de Corintios 1:27. Dice, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Qué es lo que hace fuerte a la oveja? ¿Qué es lo que hace fuerte o inteligente al cristiano? Es Dios, es el pastor. Decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y Dios era el que lo hacía fuerte. Yo también tenía un concepto muy diferente al de las ovejas. Yo pensé que las ovejas eran diferentes, eran inteligentes o eran habilidosas, pero cuando estudié esto dije, son las más torpes. Y David dice, yo sin Dios, yo soy un torpe. Y les voy a decir una cosa, yo sin Dios soy el más torpe del mundo. Porque si yo no estuviera cerca de Dios, yo ahorita estuviera en lugares donde ustedes no tienen una idea. Yo ahorita no estuviera aquí estudiando la palabra de Dios con ustedes. Qué torpeza la mía, vivir lejos de Dios, sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento y Dios me puede llamar a cuentas. Prefiero, como David, hacerme una oveja que dependa de Dios y entonces ser fuerte, pero un buen fuerte, no cualquier fuerte. Por eso David dice, Jehová es mi pastor. David, ¿tú eres una oveja? Sí, dice, yo soy una oveja. Aun cuando la oveja es torpe, y no solo es torpe, la oveja es débil. La oveja usted puede agarrarla y puede hacerle lo que quiera y todo lo que va a decir es, ve, ve, ¿a dónde? No, dice, ve, ve. Estaba jugando fútbol la oveja con el cochinito. Estaban jugando fútbol y que se les va la pelota. Y la oveja le decía, ve, ve. Y como el cochinito es bien flojo, decía, hoy, 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 hoy. Entonces, les doy permiso de que escriban ese chiste en sus puntos. Y no lo cuenten porque si no nadie se va a reír. Pero la oveja es débil. ¿Han visto ustedes? Les invito a que vean un video de cuando las trasquilan. Llegan y las trasquilan y no se mueven, no corren, se quedan ahí. Una oveja, por eso dice el versículo del Señor Jesús, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque fue sacrificado. Las ovejas no se defienden, se trasquilan y no pasa nada, no tienen fuerzas, velocidad, habilidad, garras como otros animales. Pero el pastor es el que la hace fuerte. Dice Juan 10:11, fíjense bien, vamos a Juan 10:11. Juan 10:11. ¿Qué es lo que hace fuerte a la oveja? Dios. ¿Qué es lo que te hace fuerte a ti? ¿Qué crees que te hace fuerte? No, pues mi habilidad para trabajar, mi inteligencia, mi posición económica, el dinero en el banco, mi juventud. No confíes en eso porque no es una fuerza buena. David era un rey y a pesar de ser poderoso, rico, influyente, él decía, yo sin Dios no soy nada. ¿Qué es lo que hace fuerte a la oveja? Fíjense Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué es lo que hace fuerte a la oveja? El pastor. La oveja no tiene de qué preocuparse, el pastor es el que va a pelear por ella. Les acabo de decir que David
arrancaba la oveja aún de la boca ya de los animales. ¿Qué es lo que te hace fuerte a ti? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando quien devorar. Quizá el diablo a veces te ha tenido en sus garras. ¿Qué es lo que te saca de ahí? La oveja es débil. Debemos de reconocer que somos débiles y necesitamos de Dios para ser fuertes. Porque sin Dios, nada somos. Alejados de Él, nada podemos hacer. Ahora, la oveja no simplemente es débil, es torpe y además es pobre. No posee ni su propia vida. Cualquiera puede llegar y arrancarle la vida a la oveja. ¿Quién es dueño de tu vida? ¿Tú crees que eres dueño de tu vida? Deja que llegues al momento final. ¿Cuántas personas aún en plena juventud se les ha llamado a la presencia de Dios a pedir cuentas? Pues así es la oveja, y David se veía así, a pesar de ser valiente y poderoso, decía: mi vida no me pertenece, sino le pertenece a Dios. No, el único que puede hacer nuestra vida rica y valiosa es Dios. ¿Por qué? Piensen en el hombre más poderoso del mundo, Rockefeller, el más rico. ¿Cuánto hace que Rockefeller murió? Si Rockefeller murió sin Cristo y sin esperanza, ahorita es el hombre más pobre y miserable de toda la eternidad. Piensen en Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. El rico era poderoso en esta tierra, murió y fue el más miserable porque no tenía a Dios y murió sin Dios y sin esperanza. Pero Lázaro, que era pobre, que era mendigo, murió y ahorita es más rico que el rico de esta vida. ¿Por qué? Porque fue a estar a la presencia del Señor. Así es de que, ¿qué es lo que le da valor a tu vida? ¿Crees que tu vida vale por lo que tienes? No. Porque la vida es como un smoke, es un vapor que desaparece. ¿Se fijan por qué este David decía: Jehová es mi pastor y yo quiero ser una oveja? Yo decido voluntariamente hacer una oveja, aun cuando David era un rey. Bueno, pues yo les invito a que ustedes sean la oveja de Dios y que escuchen la voz de Dios. Ahora, están viendo ustedes en sus notas como punto número 1. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Por qué? Pues ya vimos algunos puntos, pero vamos al versículo número 2. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará porque Él te proveerá alimento. Versículo número 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice el versículo número 2, Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué estaba viendo aquí David cuando dice estas palabras? Dice que la oveja es tan torpe que no sabe a dónde ir. Y lo que hace aquí David es que dice que el pastor la está guiando y no la lleva a cualquier lugar, la lleva en lugares de delicados pastos. El salmista describe la escena de unos pastos verdes, pastos frondosos. Si Jehová es tu pastor, Él te va a llevar a esta clase de pastos. Él no quiere que vivas una vida de derrota. Él quiere que estés en lugares verdes, frondosos. Ahora, no estoy diciendo que todo te va a salir bien en tu vida, ¿no? Porque la Biblia dice: en el mundo tendréis tribulación. Vamos a ver más adelante que aún la oveja pasa por situaciones difíciles, porque dice: aun cuando ande en valle de sombra de muerte. Entonces la vida del cristiano no crean que es todo jardín de rosas. Pero Dios quiere darte lo mejor. El detalle es de que si Jehová no es tu pastor, tú te vas a ir por otros lados y te vas a perder. Pero si Jehová es tu pastor, aquí dice que te va a hacer yacer en lugares de delicados pastos. El pastor no habla de cualquier lugar, sino uno donde hay pastos. La oveja no es tan inteligente como para buscar pastos verdes, pero el pastor sí. Yo no soy tan inteligente para tomar decisiones en mi vida, pero el pastor sí.
A veces las decisiones que yo tomo son malas. Si yo no dependo de Dios como mi pastor, yo no voy a encontrar pastos verdes. Y no nada más yo. Mis ovejitas también vienen atrás de mí. No van a encontrar pastos verdes. Pero si Jehová es mi pastor, lo vamos a seguir y vamos a encontrar pastos verdes. Y no simplemente dice en lugares de delicados pastos, sino que dice, me hará descansar. Me hará descansar. Esto se me hizo bien interesante. Aquí dice que el pastor hace que la oveja descanse. Es muy difícil ver a una oveja echada o acostada. Muy, muy difícil. Pero aquí dice que el pastor la hace descansar. Otra característica de las ovejas es que son muy nerviosas, son muy temerosas. Y están todavía todo el tiempo con el estrés a todo lo que da. Pero aquí dice que el pastor de alguna forma la hace descansar. La oveja son muy miedosas porque aún puede llegar un perro y las hace correr. Tú y yo somos como ovejas. Vienen los problemas de la vida y nos hacen temblar. Cuando me dijeron que si daba esta clase, empecé a temblar. ¿En serio? Piensa en las situaciones de tu vida. ¿Cuántas cosas te hacen temblar? Bueno, si Jehová es tu pastor, Él te hará descansar. El mismo David escribió, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Y podemos dar testimonio de tantas tribulaciones por las que hemos pasado y ebenecer. Ebenecer significa, hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Fue difícil pasar por tantas tribulaciones que hemos pasado mi familia y yo. Pero puedo decir, Jehová es mi pastor y me ha ayudado a descansar. Ahora, el mérito de que descanse la oveja no es la oveja, es el pastor que la hace descansar. Él ahuyenta todo lo que le causa temor a la oveja. La simple presencia del buen pastor hace que el miedo desaparezca de la oveja. Miren lo que dice Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Y este es uno de mis pasajes favoritos, porque cuando yo vine a los pies del Señor, yo tenía mucho miedo a morir. Hace muchos pelos y kilos que conocí del Señor. Tenía pelo, algún día tuve pelo. Y yo tenía mucho miedo a morir. Oye, pues sí que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a morir, hasta que vine a los pies del buen pastor y comprendí que era pecador y que tenía miedo porque no estaba listo a enfrentarme a ese buen pastor que también es justo y que estaba rumbo al infierno porque no le conocía. Cuando empecé mi relación personal con el Señor Jesucristo, me enseñaron este versículo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Por eso la oveja se siente segura con el pastor, porque Dios es amor. Y aquí me dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Yo sabía que iba rumbo a una condenación. La oveja sabe que cuando viene el lobo va directo a la muerte. Pero cuando está ahí el pastor, cuando está ahí Dios, que es todo amor, el amor echa fuera el temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Yo tenía mucho miedo, Primera de Juan 4:18, porque no había sido perfeccionado por ese amor. Ahora, si me enfrento a la muerte, yo voy a tener el miedo normal de dar ese paso y de dejar tantos seres amados atrás. Pero ya no es el temor que no me dejaba dormir, que sabía que no sabía yo a dónde iba. Entonces, si Jehová es tu pastor, Él te va a hacer descansar.
Miren, hombres en la Biblia fueron muy valientes porque Dios estaba con ellos. Ya hablamos de David, Isaac, Moisés, Josué, Isaías, Pablo, todos ellos. Les puedo dar versículos donde dicen, porque Dios está conmigo, entonces no temeré. Así es de que el pastor le quita el temor a la oveja. El pastor calma las fricciones entre el rebaño. A veces las ovejas se golpean entre ellas y el pastor viene y pone paz y da tranquilidad a la oveja. Ahora, el pastor también hace descansar a la oveja porque aleja las plagas de ellas. Como ellas tienen mucha lana, y no estoy hablando de dinero, el que tiene lana es el pastor que las trasquila y vende la lana. Como tienen mucha lana, vienen las moscas sobre ellas, los mosquitos, y las están molestando. Y ellas, en su desesperación, como no saben hacer nada, agarran y se golpean contra los árboles, se golpean entre ellas. Entonces eso les causa también mucho temor, mucho temblor. El pastor también se encarga de quitarle las plagas, y para quitarles las plagas, ¿saben qué hace? Les unge con aceite. De tal forma que vienen las plagas y ya no les hace nada. ¿Les suena familiar eso? Nosotros somos ungidos con aceite. El Espíritu Santo es símbolo de el aceite se usa como símbolo del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos una relación personal con el Señor Jesucristo, somos ungidos con el Espíritu Santo, que es el aceite. Es nuestro protector también. El Señor nos unge con su Santo Espíritu y el Espíritu nos guía y nos guarda. Decía el Señor, vas a estar testificando en frente de autoridades grandes, ¿qué habéis de decir? No te preocupes, porque el Espíritu les dirá qué decir. El Espíritu nos convence de pecado y de maldad, Él es el que nos redarguye. Así es de que la oveja puede descansar porque Jehová es su pastor. Si Jehová es tu pastor, si Jehová es tu pastor, nada te faltará, porque versículo número 3. Fíjense lo que dice versículo número 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Vamos en el versículo número 3, ¿verdad? ¿Cuántos nos faltan? Híjole, las más vale me apuren. Sí. Algo que les quiero enseñar con esto es, cuando ustedes leen la Biblia, esta es una manera de enseñar la Biblia expositivamente. Vamos palabra por palabra, versículo por versículo. Así ustedes pueden sacarle más provecho a la Biblia. Fíjense lo que dice el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Por qué? Porque te va a proveer dirección y paz. El salmista dice que Dios es el buen pastor y le influye fuerzas, le influye tranquilidad. Esta palabra de confortar es sinónimo de aplacar, de enderezar, de restaurar. Son sinónimos que nos enseñan que con el pastor vamos a tener paz. Pero no es la paz que el mundo da, es la paz que solo Dios puede dar. Es esa tranquilidad que a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos, vamos a estar bien, porque Dios está con nosotros. Es interesante que David diga, confortará mi alma. Bueno, si la oveja está con el pastor, y si la oveja está en delicados pastos verdes, y si el pastor hace descansar a la oveja, ¿cómo es posible que ahorita la oveja diga que necesita paz? ¿Sí alcanzan a ver lo que les estoy tratando de decir? ¿Por qué David escribió precisamente el versículo número 3 en la tercera posición? ¿Por qué no la puso en la segunda y luego decía que Dios lo hace descansar y le da paz? ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Si la oveja ya lo tiene todo, ya hay tranquilidad, ya está descansando, ¿cómo es posible que dice
confortará mi alma. ¿Por qué dice que necesita paz? Exactamente. David sabía que la vida es como las olas del mar. Sube y bajan. Suben, se van los problemas y empezamos a jugar en la orilla del mar. Pero viene la ola, los problemas y órale a batallar. Así es la vida y lo sabía David como guerrero o como pastorcito. David no se confiaba. No podemos vivir una vida confiada. El que piensa que está firme, mire que no caiga. David decía, ok, ahorita estoy tranquilo, pero como oveja, ¿a qué horas viene el lobo? ¿A qué horas vienen esos problemas? Ahorita ya pagué esta deuda, pero ¿a qué horas viene la que sigue? Ahorita ya no tengo fricciones con otras personas, pero ¿a qué horas vendrá la otra tribulación? Por eso David dice aquí, confortará mi alma. Si Jehová es tu pastor, no simplemente te va a ayudar en el presente, sino que te va a ayudar en el futuro. Por eso David confiaba en él plenamente. David nos está diciendo, los lobos van a venir y van a querer atacar. Las moscas vendrán y van a querer perturbarnos. Cuando las dificultades vengan, el buen pastor va a confortar nuestra alma. Este es un ejemplo que ya he usado con ustedes, pero vamos a usarlo otra vez. ¿Cuánto es 4.832 por 324? Y sáquenle la raíz cuadrada. ¿Ustedes creen que ese es un problema grande? Piensen en el problema más grande que puedan tener en su vida. El más grande, piensen, híjole, que si pasa esto, se me viene el mundo encima. Piensen el problema más grande que pueden tener en su vida. ¿Ya? Déjenme decirles algo. ¿Qué tal si te dijeran que en un par de horas tú vas a estar enfrente de tu Creador? Compara eso con el problema que se te vino a la mente. ¿Cuál es más grande? Estar enfrente de nuestro Creador. Ese es el problema más grande que podemos tener. Quizá el pastor, eso era lo que tenía en mente. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo dijo, confiad. Yo he vencido al mundo, y no simplemente al mundo. ¿Dónde muerte está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? También dice, porque Él vive, el Señor Jesucristo, nosotros también viviremos. El Señor Jesucristo dijo, aunque estés muerto, vivirás. Por eso aquí vemos nosotros, confortará mi alma. Sé que va a venir ese momento, pero como Jehová es mi pastor, me va a dar paz. Me va a dar paz, aún en el problema más grande que es la muerte. Y si Dios nos da paz en ese problema inmenso, pues el problema que se te vino a la mente es más pequeño. Decía el salmista en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El problema que ha de haber tenido en el Salmo 121 ha de haber sido enorme, porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Así como cuando tú y yo volteamos, ¿y de dónde? ¿De dónde? Y el siguiente versículo da la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si hizo los cielos y la tierra, mi problema es nada en manos de Él. Pero esto simplemente son promesas para los hijos de Dios, son promesas para las ovejas del buen pastor. Asegúrate que Jehová es tu pastor porque Él te va a dar paz. Y no simplemente dice ese versículo 3 que te va a confortar tu alma, pero dice también en la segunda parte, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor lleva a la oveja por un camino derecho, recto, sin baches. ¿Se fijan? Me guiará por sendas de justicia. La oveja, como les digo, no puede buscar donde hay comida. La oveja se pierde. ¿Cuántas personas no están perdidas en este mundo? Y piensan que van bien. Hay muchachitos que están destruyendo su vida con cosas violentas. Y ahora su meta es
hacer más violencia. Ellos creen que van por un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero si Jehová es nuestro pastor, Él nos va a guiar por sendas de justicia, nos va a guiar por un buen camino. ¿Cuántas personas no se han desviado y han seguido el camino del pecado y creen que ese es un camino plano? Y creen que los deleites de esta vida les van a llenar. No saben que el fin de ese camino es camino de muerte. Pero si Jehová es tu pastor, Él te va a guiar por sendas de justicia, sendas rectas. Hay que tener cuidado qué camino seguimos nosotros, porque puede ser un camino muy equivocado. Hace algunos años, por ejemplo, los cigarrillos matan. El fumar causa cáncer. Ahora ya les ponen etiquetas, pero antes no se las ponían. ¿Por qué? Porque lo que hacían en los comerciales, presentaban que si alguien fumaba cigarros, ponían un cowboy a un lado y se veía muy varonil. Pero no presentaban los pulmones de esa persona después de algunos años. Ellos pensaban que ese era un camino recto, pero no. Si Jehová es tu pastor, Él te va a ayudar a dejar todo eso y a seguir un camino recto, un camino que te ayude. La oveja no puede tomar esas decisiones. El que la guía es el pastor. Ahora, ¿y por qué el pastor hace todo esto? Por amor a su nombre. ¿Por amor al nombre de quién? Al nombre de Dios. La reputación de Dios está en juego y Él cuida su reputación, Él cuida su nombre. Por eso hasta se nos dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Habla de su reputación, del testimonio que se da. Entonces Dios cuida a la oveja por su gloria. Es porque Él así lo quiere. Dios es el protagonista de este salmo, no la oveja. A pesar que la oveja está describiendo cómo es su pastor. ¿Qué más? Si Jehová es tu pastor, nada te faltará porque Él te proveerá. No simplemente te proveerá, como vimos, paz y dirección. Él te proveerá protección. Protección. Fíjense el versículo número 4. Y ya entramos a partes más complicadas. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Nuevamente la oveja está pensando en el futuro, está pensando en los momentos difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle. Ahora el salmista comienza a describir el camino de regreso al redil. A partir de este momento, ya está regresando al redil o ya está regresando a casa. La oveja, y ahora dice que en el camino de regreso muy probablemente va a haber tribulaciones. Al principio la oveja describe a su pastor, ahora está hablando con el pastor. ¿Sí se fijaron? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora la oveja ya está hablando con el pastor, ya no lo está describiendo. ¿Qué tan frecuentemente hablas tú con el pastor? ¿Qué tanto oras tú? Yo pienso que deberíamos de orar mucho más. Yo no sé tú, pero al menos yo. Hay personas que se les preguntan al final de su ministerio, ya cuando son grandes de edad, ¿qué hubieras hecho diferente? Y ellos dicen, yo creo que yo hubiera orado más. Y aquí la oveja está ya orando, está hablando con el pastor. Y dice que van a venir valles de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. La presencia del pastor hace que el peligro no se vea como tal. ¿Qué es lo que le da valor a la oveja? Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La oveja, el rey David, tenía que enfrentar batallas, tribulaciones, y vaya que David pasó por situaciones difíciles, algunas por cabezón, pero otras
Pues porque bueno, era un guerrero. Y pero ¿qué era lo que le daba valor a él? Que Dios estaba con él. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Valle de sombra de muerte, podría hablar de la muerte. Pero aquí David habla con una seguridad increíble. Me recuerda al Señor Jesucristo cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, con una seguridad de que, ok, voy a morir, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Una seguridad que las manos de Dios Padre le iban a recibir. David está diciendo, voy a pasar por estas situaciones difíciles, pero tú estás conmigo. La pregunta de los 500, ¿de cuánto es la lotería? Pues como yo ni juego. 540 millones de dólares es. ¿Jehová está contigo? En verdad piensa, Jehová está contigo. Porque ustedes me ven bañadito, arregladito, con corbata. Ya me conoció la señora Celia sin corbata. Y me veo muy espiritual, ¿verdad? Pero la realidad es de que quizá yo puedo ser una persona muy diferente cuando esté sola. Y allí es cuando sale el verdadero Juan. Allí es cuando sale si Dios está conmigo. Cuando esté yo allá solo, sin que nadie me vea, ¿seré yo el mismo que soy aquí? Si yo no soy el mismo, lo más seguro es que Dios no esté conmigo. Si yo estoy haciendo cosas que no debo. Porque Dios no se complace de la injusticia. Y podré decir yo, Diosito, Dios está conmigo, Dios y todo esto. Pero la realidad es que Jehová no está conmigo. Pero aquí vemos a un David, a un rey que está seguro de que Dios está con él. Y no va a temer lo que venga porque está seguro que Dios está con él. Cuando llegue el momento final y partamos de este mundo, que podamos decir, pues voy a pasar por un valle de sombra de muerte, pero no temeré, porque yo estoy seguro que Jehová está conmigo. Cuando lleguen los problemas a tu vida, si Jehová es tu pastor y si Jehová está contigo, no midas a tu problema contigo, porque seguramente va a parecer gigante. Si viene el problema a tu vida y lo mides a un lado de ti, va a parecer enorme el problema y tú chiquito. Pero si Jehová está contigo y Jehová es tu pastor, agarra ese problema y compáralo con Dios y el problema se va a ver chiquito a un lado de Dios. Pero esto es si Jehová es tu pastor y si Jehová está contigo. Si no, va a estar difícil la cosa para ti. Aquí David dice, no temeré mal alguno aunque ande en sombra de valle de muerte, porque tú estarás conmigo. Y dice que hay dos cosas que le infunden aliento. Dice, tu vara y tu callado. ¿Para qué servía la vara? Con la vara el pastor, la vara, ¿saben lo que es la varita? Con aquella que nos daba mamá y papá. Yo pensé que mi mamá era de los 3 mosqueteros cuando era niño. Buena para manejar la vara y la chancla. Era buena con la chancla mi mamá. Sí, el matamoscas. Si no nos disciplinaban con el dolor, nos disciplinaban con la infección que nos daba. Era buena. ¿Para qué sirve la vara? Con la vara el pastor defiende a las ovejas. Se acercaban animales y él las defendía. Así es de que cuando el pastor tenía la vara en la mano, la oveja se siente tranquila. Es algo que se dan cuenta. Dios está dispuesto a defender sus ovejas hasta la muerte. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano, como lo leímos antes. Ahora con la vara también el pastor examina a las ovejas. Ven si no tienen alguna enfermedad o algo en su cuerpo. La Biblia dice que la vara del Señor es como una espada y es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12,
porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La vara que Dios usa para ver si tenemos algo mal es la Biblia. Si tú no lees la Biblia vas a pensar que eres un angelito, pero cuando vas a la palabra de Dios y la estudias, ahí te examinas de que necesitas algo. También con la vara corrige a las ovejas. También las ovejas necesitan de ser disciplinadas. Como les decía al principio, a veces entre ellas, según ellas pelean, pero pues es algodón, pero les causa estrés y ese estrés hace que se enfermen. Entonces el pastor llega con la vara y las disciplina. ¿Saben lo que dice Hebreos 12:6? Porque Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. La necedad está ligada al muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. La vara da sabiduría, dice el libro de Proverbios. Así es de que no me vengan con que no podemos disciplinar a los hijos. Una cosa es disciplinar y otra cosa es abusarlos. Aún la Biblia dice en qué parte del cuerpo podemos disciplinar y después restaurar y enseñarles lo que la Biblia dice. Eso es muy diferente a abusarlos o golpearlos. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. También el pastor disciplina a las ovejas y eso lo hace con la vara. Ahora el cayado, ¿saben ustedes lo que es el cayado? El cayado es el que no habla, exactamente. Ese es el cayado. Déjame decirte que el que dice los chistes aquí soy yo, ¿eh? ¿Te fijas? No te creas, está bien. El cayado es una vara que está doblada al final. ¿Sí las han visto? Eso se le nombra cayado. Es un bastón básicamente, pero más marcado. El pastor no solo cuenta con una vara, sino también con un cayado. El cayado es el bastón, bien dicho, doblado. ¿Para qué sirve el cayado? Para traer a las ovejas. Si una oveja se está yendo del redil, con el cayado, con el gancho, se jala y vente para acá. La pesca del pescuezo hace que esa oveja se una a las demás. Algo bien importante. Una oveja tiene que estar siempre en grupo. Si una oveja está sola, lo más seguro es que va a morir. Se la comen. Y es así. Este es un ejemplo que siempre uso. El pastor sabe que la oveja si se va a morir. Y va con el cayado y la jala. Y la trae al grupo de las ovejas. Tú y yo tenemos que estar así en junto. Porque si yo me alejo de la comunión de los hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Me voy a enfriar. Ya no tengo a alguien que ore por mí. Ya no voy a exhortarme al amor y a las buenas obras, como dice el libro de Hebreos. Tan simple como esto. Ustedes tienen una carbón. Y está prendiendo el carbón. Agarren con unas pinzas un carbón. El que esté ardiendo más, agárrenlo y pónganlo a un lado. El carbón va a decir, estoy ardiendo, va a pensar, pero va a venir el viento, va a venir el tiempo, y ¿saben qué va a pasar con ese carbón? Se va a enfriar. Por eso es importante el cayado. Se apaga. El pastor no quiere eso para ti y para mí. No te alejes de la comunión de los hermanos, porque lo más seguro es que te vas a enfriar. Y si Jehová es tu pastor, ¿qué crees que va a hacer? Te va a traer. ¿Cómo? No sé. Pero si Jehová no es tu pastor. Cuando las ovejitas se retiran y son necias y no entienden, se les rompe una patita. Sí, esa es otra parte dolorosa. Hay ovejas que son necias, y qué bueno que lo mencionas. Las ovejas se van y las traen. Y se van y las traen. ¿Saben qué hace el pastor? ¿No saben qué hace? Lo acaba de decir ella. Le quebra la pata. ¿Para qué? No simplemente para que no se vaya,
para que aprenda a depender del pastor. Hay veces que nos dicen, pues ora para que el Señor quebrante este corazón. Y lo que le decimos mi esposa y yo a esas personas, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Fíjate bien lo que estás pidiendo. Azota al que recibe por hijo. Porque Dios quebra la pata y ahora sí esa oveja depende del pastor. Porque la está trayendo y la está trayendo y no entiende y quebra la pata. De tal forma que ahora la oveja depende más del pastor. Por eso dice, me infundirá aliento. La vara y el cayado animan a la oveja. Hace que ese miedo se tranquilice. Y también hace, aparte de la dependencia del pastor, hace que sea una costumbre. Ya no lo va a hacer. ¿Sí? Aprende la oveja a depender del pastor de tal forma que... Pero no solo eso. Una oveja con la pata quebrada, ¿qué tanto puede caminar? ¿Saben lo que hace el pastor? La carga sobre sus hombros. Y no nada más eso. El dolor hace que se haga una relación muy íntima entre la oveja y el pastor. No hay oveja más cercana al pastor que la débil. ¿Alguna vez el Señor te ha quebrado la pata? O sea, hablando espiritualmente, de tal forma que tienes que depender de Él y Él te carga sobre sus hombros. Duele. Es más importante la relación con el pastor, con la Mesías, que la salud. Sí. Muchas veces nosotros pensamos que Dios quiere nuestra felicidad. No. Por encima de nuestra felicidad, Dios quiere nuestra madurez. Entonces sí, es más importante. Que hay cosas que el pastor ve que la oveja no ve. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, y la carga sobre sus hombros y la cura. El mismo pastor es el que la cura. ¿Tienen frío? El mismo pastor es el que cura a las ovejas y la oveja quiere que la ama. Por cierto, ¿saben ustedes quién le bajó a la temperatura? El pastor. Pero si tienen frío o calor me avisan, para que las ovejas no tuvieran calor, para que no se duerman. Versículo número 5. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Por qué? El versículo número 5 dice, porque el pastor te provee honor. Aquí, y ya vamos a terminar, ya se me fue mi esposa, Narda Lisbeth Camacho. Aquí vemos un cambio en la narración. Primero, David se ve como oveja y describe al pastor. Después, David habla con el pastor y describe su regreso a casa. Pero aquí se describe de una manera totalmente diferente. Ya no se describe como una oveja. Parecería que el que está hablando es una persona. Miren el versículo número 5. Aderezas mesa... Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi copa con aceite, mi copa está rebosando. Parecería que deja de ser oveja y ahora es una persona. Más adelante dice en el 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 23:6, y en la casa de Jehová moraré en largos días. Ya la oveja ya no está en el redil. La oveja está dentro de la casa. ¿Cuántas personas viven con sus ovejas adentro de su casa? No creo. Yo pienso que cuando David está describiendo estos dos versículos, está describiendo nuestra morada celestial. En esta vida vamos a tener miedos, tribulaciones, y Dios va a ser nuestro pastor. Pero cuando lleguemos al cielo, vamos a ser tratados como hijos de Él, realmente hijos. Dice aquí, fíjense bien, aderezas mesa, quiere decir que tiene una mesa lista. La oveja no tiene nada. Así es de que llega a la casa del pastor, quien se convierte en el huésped y la oveja en el invitado. Y luego no simplemente eso, dice que va a preparar la mesa. ¿A qué le suena eso, familiar? El pastor prepara la mesa y el lugar para el huésped que es la oveja. Vamos a Juan 14:2.
preparar lugar. Vamos a Juan 14:2. Fíjense, Juan 14:2. Juan 14:2. Bueno, desde el 1. Juan 14:1. ¿Qué está pasando aquí? Jesús, quien es el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas, Él está a punto de dar la vida por ti y por mí. Y en Juan 14, versículos 1 y 2, le está diciendo a los discípulos, ya me voy y voy a morir. Y van a estar, pero no van a estar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Pero cuando ve que sus ovejas, los discípulos, tienen miedo, tienen temor, les dice estas palabras el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Y fíjense a qué va el Señor Jesús. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Parecería que cuando David dice que va a llegar a la casa del pastor, sin darse cuenta él, está revelando cuando las personas mueren y llegan a la morada celestial, a la presencia de Dios. Por eso dice, preparas mesa en presencia de mis angustiadores. Sus angustiadores serán atormentados al ver que esa oveja, al ver que esa persona ahora está en las moradas celestiales. Y se me viene a la mente la historia de Lucas 16. El Lázaro, el rico y Lázaro. Cómo el rico fue atormentado y Lázaro consolado. Y luego dice, ungiste mi cabeza con aceite. Era costumbre en la antigüedad, cuando llegaban las personas a la casa, ponerles aceite en la cabeza. Y el aceite ya hablamos que es símbolo del Espíritu Santo. Así es de que se trata como una persona muy especial. Se ungía a los reyes o se preparaban para una misión especial, se les ponía aceite en la cabeza. Dice, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir rebosando? Bueno, habla de abundancia. Hay mucho, hay demasiado. Ya no me sirvas en mi copa porque ya tengo mucho. Tiene de más. Esa oveja que antes no tenía nada, ahora al llegar a la casa del pastor lo tiene todo y tiene de más. Tú y yo quizá en este momento andamos por valle de sombra de muerte, pasando por dificultades. Pero nuestro verdadero hogar es en la casa del pastor, si Jehová es nuestro pastor. Allá no habrá llanto ni dolor. Es más, no va a haber ni sol, dice la Biblia, porque el Señor resplandecerá. Para el Hijo de Dios la copa de bendición estará preparada, pero para el incrédulo la copa también es símbolo de la ira de Dios. Para aquel que no entrega su vida al Señor Jesucristo, la copa va a ser la copa de la ira de Dios. Pero para el Hijo de Dios va a ser la copa de bendición. Por último, versículo 6. Fíjense cómo habla la oveja. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ya regresa a pensar en su vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice ciertamente, fíjense la seguridad con la que habla el salmista. Estoy seguro, estoy convencido que Dios es mi pastor, y como Dios es mi pastor, punto número 5, el pastor le provee una casa celestial y él está seguro. Ciertamente, ¿qué es lo que le van a seguir? El bien y la misericordia. Dios no quiere el mal para ti. Si Jehová es tu pastor y Dios está contigo, Dios no quiere el mal para ti. Quizá cuando lleguen las tribulaciones a tu vida, es que Dios quiere pulirte como un diamante. Es que Dios quiere darte forma como barro al alfarero. Pero si tú pasas problemas porque tú buscaste estos problemas, es muy diferente. Pero la realidad es que Dios quiere lo mejor para ti. Por eso dice, el bien y la misericordia me seguirán. No es que la persona lo busque, es que viene solo. Dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien.
sin saberlo, las cosas, algo bueno va a salir de eso. El bien y la misericordia lo van a seguir a la persona. No dijo el Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo eso que tú anhelas y deseas, se añadirá. No estés afanoso. Si buscas primero el reino de Dios, va a venir. Él va a proveer. Así es de que primero tenemos que asegurarnos que Jehová es nuestro pastor y que esté con nosotros. Y aunque no querramos el bien y la misericordia, nos seguirán, vendrán a nosotros. ¿Y por cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Habla la certeza de que Jehová siempre va a ser su pastor, nunca va a dejar de ser su pastor. No hay un solo día, un solo instante que la misericordia de Dios no se va a apartar de la oveja. Que la misericordia de Dios se va a apartar de la oveja. Y dice, y en la casa de Jehová moraré. Ah, caray. ¿Por cuánto? Largos días. Denme un día largo. Ceci, un día largo. Un día largo. ¿Alguien sabe de algún día largo? Pero no es un día, entonces. Denme un día largo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fue la noche y la mañana el primer día. Y fue la noche y la mañana el segundo día. Ya lo estudiamos. Los días son de 24 horas. ¿Qué quiere decir cuando dice largos días? Y si no hay noche, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide los días? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Mande? La oscuridad. Lo que mide los días, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, fue la luna y el sol. Y dice ahí que para medir los días de 24 horas. Les acabo de decir que en el cielo no va a haber sol. ¿De qué está hablando el salmista? La eternidad. De la eternidad. Está hablando del cielo. En el cielo ya no hay sol, porque el Señor Jesucristo es el resplandor, es el que da luz, dice la Biblia. Cuando dice largos días, habla de la eternidad. Allá, pues no se pueden contar 24 horas. Aquí todos son de 24 horas. Entonces cuando dice por largos días, nos está hablando de la vida eterna. Interesante que este salmo se escribió muchos años antes de que el Señor Jesucristo nos revelara todo esto. Por eso creemos que la Biblia es inspirada por Dios, por estos detallitos que hemos visto aquí. Dice Romanos 6:22, fíjense lo que dice Romanos 6:22. Y con esto terminamos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál fue el fin de la oveja en este salmo? La vida eterna, la morada con Dios. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. El problema es, sé honesto contigo mismo y Jehová es tu pastor. ¿Dios está contigo? ¿Algo que quieran compartir?